Bien, muy buenas noches con todos, ¿no? Ante todo, siempre saludando y agradeciendo por en esta oportunidad poder alcanzar y algunos conceptos a todos los que nos escuchan en las áreas de la salud, ¿no? Médicos, estudiantes, médicos generales y algunos especialistas. El tema que voy a tocar ahora, como bien dice la diapositiva, espirometría, prueba de función pulmonar. Quizás es una de las principales pruebas de función pulmonar, no es la única, pero es una de las principales que se emplea. Y eso vamos a tocar el día de hoy. Yo siempre parto cuando hablo de espirometría de un concepto comparativo. En las áreas de la salud, el personal de salud, probablemente sabe más electrocardiografía que espirometría. Y las dos pruebas, así como el electrocardiograma es para el cardiólogo una prueba fundamental, la espirometría es para el neumólogo una prueba fundamental. Pero de estas dos pruebas, conocidas por todos ustedes, con seguridad que la mayoría, por no decir todos, casi todos ustedes tienen más conocimiento de electrocardiografía que de espirometría. Y si yo pongo en una escala de complejidad la interpretación, lectura de una espirometría y de un electrocardiograma, yo diría que la complejidad de un electrocardiograma de 1 al 10 podría ser de repente 6 o 7, mientras que la complejidad de una interpretación y lectura de espirometría de 1 al 10 puede ser pues complejidad 1, o sea, mínima. En otra palabra, es mucho más sencillo interpretar y aprender espirometría que interpretar y aprender electrocardiografía. Pero sin embargo, en ustedes mismos notan que probablemente más horas de estudio y más horas de conocimiento le han dedicado a electrocardiografía, y obviamente eso les ha dado el resultado de entender mejor electrocardiografía que espirometría. Entonces, ese es un mito, básicamente, y que lo vamos a ir cambiando la opinión de idea, ¿no? Para ello vamos a empezar con la primera diapositiva, vamos a empezar, ¿no? Básicamente, hablar de espirometría en estas probablemente 2 horas. Ustedes ven ahí un video donde se está realizando una espirometría. Es un procedimiento sencillo que se hace en una computadora, ¿no? Ven que la persona está sentada, hace un esfuerzo inspiratorio máximo y sopla al máximo en un equipo computarizado que se va a registrar en una computadora. Y eso básicamente es una espirometría, pero demanda un esfuerzo de la persona, del paciente, y demanda también de que el personal de salud capacite adecuadamente a esta persona que se hace el procedimiento en hacer un buen procedimiento. ¿Ok? Entonces, la espirometría es un procedimiento muy, muy utilizado en la neumología y en las enfermedades respiratorias, ¿no? Quien les habla es el doctor Carlos Alberto Saavedra Levo, yo soy médico neumólogo, tengo como docente aproximadamente ya cerca de 20 y tantos años, trabajo en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, soy profesor principal de la Facultad de Medicina de San Fernando. Pasé por la parte de clínica, he sido profesor de clínicas, de parte de semiología, medicina interna, después he sido profesor en residentado médico, soy actualmente profesor de residentado médico en neumología, pasé a las áreas básicas en fisiología, tengo ya en fisiología más de 10, 15 años aproximadamente, y hago también fisiología respiratoria. Por eso que me encargo un poco de todos estos temas del capítulo respiratorio, tanto de fisiología, pasando por lo que viene a ser fisiopatología, la semiología, la clínica y después posgrado en neumología. Tengo una maestría en salud ocupacional, lo que también me permitió trabajar un poco el tema de espirometrías ocupacionales. Básicamente es un tema también de que se utiliza bastante en la actualidad. Y aparte soy doctor en medicina, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de ahora solamente de este tema de espirometría y lo voy a enfocar de los conceptos básicos de espirometría. Y vamos a ir cada vez haciendo una complejidad de todo. La espirometría, a final de cuentas, es una prueba de función pulmonar. Es una prueba de función respiratoria. Y eso nos lleva al terreno de que hay que entender un poco prácticamente lo que vienen a ser las funciones. Cuando hablamos de la fisiología respiratoria, nosotros encontramos de que existe primero una función ventilatoria. Y esta función ventilatoria es que llegue el oxígeno a este alveolo, básicamente a la unidad alveolo capilar, al alveolo. Y va a llegar, ¿por qué? Porque hay un componente neural que tiene le vamos a llamar la bomba respiratoria, que esto es el centro respiratorio, la vía nerviosa periférica, la caja torácica, el músculo. Y también tenemos el otro componente que es la vía aérea. Estos dos componentes garantizan la ventilación alveolar.
Pero después este alveolo tiene que ser perfundido, y es perfundido a nivel de la bomba cardíaca. Estamos hablando del ventrículo derecho, fundamentalmente con un flujo de sangre, que es el flujo que va de sanguíneo que va hacia el alveolo, y este flujo trae un componente importante que es la hemoglobina, que es el principal transporte de la hemoglobina. Una vez que llega la perfusión a este alveolo y llega la ventilación al alveolo, se le da un intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso se va a dar porque se da la ventilación y la perfusión. Y hay una relación entre la ventilación y perfusión, lo que le vamos a llamar la relación BQ. Y posteriormente que difunden los gases es transportado con la hemoglobina hacia la célula. Y en este transporte se involucra, recuerden que esto viene por la vena pulmonar, se involucra a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la arteria aorta, que va saliendo la sangre básicamente hacia la circulación y ya llega a la célula y va a brindar el oxígeno a la célula. Posteriormente se recoge este CO2 que brota a la célula y se lleva por el retorno venoso a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va por la arteria pulmonar a hacer intercambio gaseoso. Esas son las funciones, prácticamente funciones respiratorias. Entonces, si uno dice, bueno, pues el objetivo de la fisiología respiratoria, para poder entender la espirometría, que es una función es una prueba de función, recuerden que el colorario de la fisiología fundamentalmente son las pruebas de función. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, la neurofisiología, que son las pruebas de función neurológicas. Van a encontrar las pruebas de función hepática, las pruebas de función digestiva, las pruebas de función renal, las pruebas de función cardiovascular, las pruebas de función respiratoria. Entonces todos los órganos van a tener las pruebas de función y no son otras cosas que medir la fisiología del funcionamiento del aparato correspondiente. El objetivo de la fisiología respiratoria nosotros conocemos que es básicamente la oxigenación celular. Y ella se va a lograr porque existen funciones respiratorias. Una función ventilatoria que va a comprometer al control de la respiración. Y este control de la respiración tiene que ver con los centros respiratorios. Núcleo amniótico, núcleo neumotáxico, grupo dorsal y grupo ventral. El centro respiratorio que está ubicado dentro del puente, y la médula espinal, la parte superior. Hay unos quimioreceptores, tanto centrales y periféricos. Estos periféricos se encuentran en el cañón aórtico y la cortina interna, y que van a estar midiendo estos valores de oxígeno y CO2 en sangre con el pH, y también el líquido cefalorraquídeo, y que le informan a los centros respiratorios cómo está el comportamiento, si la persona necesita más aporte de oxígeno o menos aporte de oxígeno en la medida del consumo de oxígeno. Y para que esto se produzca, este centro respiratorio comanda una mecánica pulmonar. Y esa mecánica pulmonar incluye pues esta caja torácica, incluye a los músculos respiratorios. Hablamos del músculo diafragmático, hablamos de los músculos, el esternocleidomastoideo, hablamos de esta caja torácica que se tiene a ser móvil, ¿no? Recuerden, cuando ustedes hacen una inspiración máxima, la caja torácica aumenta de diámetros. Entonces esta caja torácica también tiene que ver en todo este componente ventilatorio. Esto garantiza que el oxígeno llegue al alveolo, pero después viene la función de perfusión, la función de difusión, ¿no? Que la relación BQ, el transporte de los gases y la oxigenación. Si uno de estas funciones, si uno valora estas funciones, la función ventilatoria, de difusión, perfusión, BQ y transporte, vemos que hay ciertos contenidos nosográficos de importancia que pueden explicar y dar el sustento a esta función, como son las leyes de los gases, como es el control respiratorio, como es la mecánica pulmonar, como es los flujos de la vía aérea y como son los volúmenes y capacidades en relación a esta función ventilatoria. Y eso se mide en una evaluación de función pulmonar. Y cuando estamos en la clínica, nosotros medimos unos gases arteriales, saturación de oxígeno, evaluación de la compliance, espirometría, la pletismografía, que son pruebas de función precisamente porque evalúan cierto compromiso de las funciones. Y cuando hablamos de la función de difusión, también hablamos de la ley de Fick, acá hablamos de la difusión del monóxido de carbono, como que si hablamos de perfusión, la ecocardiografía, básicamente el ventrículo derecho, el electrocardiograma cuando valoramos el ventrículo derecho, una presión de la arteria pulmonar con el Swan-Ganz, o una gamografía de perfusión, que también puede ver cómo estamos perfundiendo el ventrículo. Fundamentalmente como perfumimos el pulmón. Cuando hablamos de la reacción BQ está la gamografía, y cuando hablamos del transporte de los gases, pues está nuevamente los gases arteriales, la saturación, la tasa de la hemoglobina y el equilibrio ácido-base. Como resultado de todo esto, inclusive, entonces el equilibrio ácido-base también puede evaluar la función ventilatoria. Entonces, dentro de todas estas funciones, que son formas muy sucintas, muy simples de estas funciones, aunque hay muchas más funciones respiratorias de la especialidad propiamente dicho, que no es el caso, pero estas son las mínimas funciones que uno debe conocer. Acá tenemos una función muy importante que es la espirometría. Entonces, un poco que vamos a trabajar la espirometría, y la espirometría me va a medir estos componentes, fundamentalmente los volúmenes de capacidades y los flujos.
Y estos volúmenes y capacidades y estos flujos de la vía aérea, a final de cuentas, son resultados de esta mecánica pulmonar. Y esta mecánica pulmonar es resultado de este control respiratorio fundamentalmente. Y el control respiratorio incluye desde el sensorio y el compromiso alerta, o el hecho que la persona esté alerta, consciente, ¿no? Cuando una persona es consciente, es capaz de hacer una inspiración máxima por consciente. Este control de la respiración influye desde la corteza cerebral y los núcleos y la vía nerviosa periférica, como la placa mioneural también, como el músculo diafragmático, como la caja torácica móvil. O sea que este componente de control respiratorio y mecánica pulmonar incluye todos estos aspectos. Y eso lo vamos a revisar poco a poco para ir profundizando en los aspectos básicos de la espirometría. Y ese es un poco el resumen de la fisiología. ¿Qué es lo que ocurre? La célula consume oxígeno, ¿de acuerdo? Esta célula consume oxígeno. Por consiguiente, el oxígeno ingresa a la célula, se produce energía dentro de la célula y como producto del desecho de la energía del ciclo de Krebs es el dióxido de carbono. Entonces, a mayor consumo de oxígeno, o sea, mayor ejercicio, mayor trabajo celular, y todas las células tienen un trabajo, una célula muscular, una contracción muscular, una célula del tubo digestivo absorbe nutrientes, una célula del miocardio se contrae constantemente. Entonces todas las células consumen oxígeno para poder producir su función, así como que un hepatocito va a metabolizar. Entonces, en la medida que nosotros incrementamos la demanda de la célula, por ejemplo, el músculo, esta célula consume oxígeno, así como consume otros nutrientes, como la glucosa y otros, pero nos vamos a centrar en el oxígeno, fundamentalmente motivo de la charla. Entonces consume el oxígeno. Este consumo de oxígeno va a hacer también que se produzca más desecho, que viene a ser el dióxido de carbono. Entonces hay una caída en el oxígeno y hay un incremento del CO2. Estas dos variables van a ser detectadas por los quimioreceptores. Y acá tenemos los quimioreceptores periféricos. Fundamentalmente tenemos el del callado de la aorta y el de la carótida interna. Entonces esta caída de oxígeno es detectado por los quimioreceptores periféricos, el de la carótida interna y el de callado de la aorta. Como que este incremento del CO2 también es detectado por los quimioreceptores fundamentalmente de la carótida interna. Entonces ustedes ven que el oxígeno sí estimula los dos quimioreceptores periféricos, mientras que el CO2 solamente estimula uno de ellos, que es la carótida interna, pero el CO2 también estimula los quimioreceptores centrales que se encuentran en la leptomeninge de la protuberancia. Entonces estos quimioreceptores detectan esa información, obviamente, y le llevan la información, los quimioreceptores periféricos por el nervio vago, al centro respiratorio. El centro respiratorio analiza esta información, que el CO2 está incrementando y que el CO2 está disminuido, y por consiguiente suelta una información por el nervio frénico, fundamentalmente hacia el músculo más importante, que es el diafragma. Y el diafragma, que estaba en reposo en una cuestión de una cúpula, se contrae. Al contraerse este diafragma, lo que genera es una presión negativa dentro de la caja torácica, y eso hace que el aire ingrese de un ambiente de mayor presión a un ambiente de menor presión. Y en ese aire entran las moléculas de oxígeno que se expresan en una presión inspirada de oxígeno, que posteriormente se expresa en una presión alveolar de oxígeno y terminan siendo una presión arterial de oxígeno, que es este valor que vemos que los quimioreceptores van a empezar a detectar. Y entonces entran las moléculas de oxígeno por todos estos músculos netamente inspiratorios. Y a mayor inspiración, mayor volumen. Y recuerden, para yo incrementar mi inspiración máxima, necesito tener un estado de conciencia alerta. Por eso que entran también en funcionamiento el centro respiratorio, porque en el centro respiratorio, la corteza cerebral influye sobre el centro respiratorio, porque la voluntad se encuentra en la corteza cerebral. Entonces, aquellas personas que alteran la corteza cerebral pierden la voluntad. El Alzheimer es un ejemplo de ellos, que altera la corteza cerebral y por consiguiente la persona pierde la voluntad, y la persona al perder la voluntad prácticamente pierde la razón. Entonces la persona ya no es capaz de ejercer una inspiración máxima, a pesar que la necesita. Entonces cuando hacemos inspiración máxima, entonces necesitamos esa corteza. Ingresa mayor cantidad de volumen, mayor molécula de oxígeno y mejoramos estos valores de CO2. Y así como que también eliminamos el CO2 expulsante cuando los valores de oxígeno se nivelan, y entonces se produce la expiración. Y la expiración significa la relajación de los músculos más importantes, el músculo diafragma, y la presión que era negativa se pasa a ser presión
es igual a tanto la presión atmosférica y entonces sale el aire de la caja torácica hacia el medio ambiente. Y cuando hacemos una expiración forzada, botamos mucho más volumen de aire. Y entonces nosotros tenemos básicamente un componente del centro respiratorio, neuronas dorsales y ventrales, ¿no?, que van a producir un movimiento de motoneuronas de la vía respiratoria, nervios frénico intercostales, que actúan sobre los músculos respiratorios y estos van a actuar a dar una ventilación pulmonar que va a ser responsable de los cambios de oxígeno, CO2 y el pH, que van a ser detectados por los químicos centrales y periféricos, y así se da el ciclo respiratorio fundamentalmente. Pero este ciclo respiratorio está influenciado por algunos receptores también del parénquima pulmonar, como son receptores de Henning-Brewer o de distanciamiento, de elasticidad del parénquima pulmonar, pero también por la corteza cerebral, que esta corteza cerebral nos da la voluntad que puede ejercer sobre el centro respiratorio. Entonces, este centro respiratorio entonces tiene varias influencias. Influencia de la corteza cerebral, de los estímulos emocionales, sistema límbico, de los quimioreceptores con las variaciones CO2, pH, del control voluntario de la corteza cerebral, de los quimioreceptores periféricos, de los reflejos o receptores de estiramiento del parénquima pulmonar, de los receptores propioceptivos de los músculos y tendones de los miembros superiores, o también de los vasoreceptores o los termorreceptores, que también pueden influir sobre el centro respiratorio, sobre los movimientos respiratorios. Lo cierto es que en una inspiración lo que va a ocurrir es que el diafragma se va a contraer, los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y se tira los pulmones hacia abajo. La caja torácica aumenta de volumen y el aire entra en los pulmones. Entonces, a mayor funcionamiento de estos músculos inspiratorios, fundamentalmente diafragma, intercostales y el esternocleidomastoideo, entrará mayor volumen. Y la expiración viene a ser la relajación. Los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja, por eso que es pasivo, la expiración en reposo, la caja torácica disminuye su volumen y el aire sale de los pulmones y se producen los dos eventos. Si aumentamos a ello los músculos accesorios voluntariamente, entonces tendremos mayor inspiración. Y si a ello le aumentamos ahora los músculos expiratorios forzados, que son los rectos y oblicuos abdominales, como los intercostales internos, entonces podemos generar una expiración forzada. Y hacemos esto normalmente. En una inspiración generamos una presión negativa dentro de esta caja torácica y esta presión negativa es en relación a la presión atmosférica. Por eso que en la presión atmosférica se mueve de mayor presión a un lugar de menor presión porque es presión negativa. Cuando el diafragma se relaja, esta presión negativa se empieza a reducir y vuelve a ser cero y el aire sale. Y se produce la inspiración con presión negativa, más presión negativa, y la expiración donde esta presión negativa se reduce a presión cero. Presión cero es cuando termina la expiración. Recuerden la inspiración, contracción diafragmática, la expiración, relajación diafragmática. Acá debemos eso. Inspiración, descenso del diafragma porque hay una contracción, aumento de los volúmenes pulmonares, ingresa el aire. Expiración, ascenso del diafragma porque existe una relajación, disminución de volúmenes pulmonares y egreso del aire. Entonces estos eventos se dan gracias a estos músculos, músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios fundamentalmente en la inspiración en reposo es el diafragma y los intercostales externos, pero cuando hacemos una inspiración máxima también es esta contracción diafragmática, mayor contracción de intercostales, pero aumenta la contracción del esternocleidomastoideo, escaleno y serrato. Cuando se relajan estos músculos se produce la expiración en reposo. Pero cuando hacemos una expiración forzada, ahí sí tenemos que generar presión positiva en la caja torácica para que pueda vencer la presión del medio ambiente. Y entonces generamos una contracción de los rectos y oblicuos abdominales, básicamente rectos y oblicuos abdominales, con los intercostales externos y los transversos torácicos. Y estamos hablando de expiración forzada. Recuerden, expiración forzada sí consume energía, expiración en reposo no consume energía porque es relajación de los músculos expiratorios. Y la inspiración forzada, obviamente, mayor contracción musculares. Y se genera lo que nosotros llamamos los volúmenes y capacidades. Entonces, cuando generamos una presión negativa en reposo, hacemos un volumen de ingreso al aire, que es el volumen inspiratorio. Cuando esta presión negativa se vuelve a ser cero, sale el evento expiratorio y esto le vamos a llamar el volumen tidal. Entonces, estamos haciendo el volumen tidal. Luego generamos una mayor caída de la presión negativa, más presión negativa, y entonces ingresa mayor volumen. Estamos haciendo una inspiración máxima. Luego hacemos una expiración en reposo, botamos todo el aire, volvemos a respirar normalmente, y en este momento generamos una presión positiva sobre la caja torácica. Acá trabajan los rectos y oblicuos abdominales.
básicamente, y entonces generamos un volumen de reserva expiratorio, básicamente, volumen de reserva expiratorio. Y luego tenemos el volumen tidal. Entonces tenemos volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio. Y siempre hay un volumen que se queda en los pulmones, que es el volumen residual. Volumen corriente, y luego tenemos las capacidades. Las capacidades no vienen a ser otra cosa más que la sumatoria de los volúmenes pulmonares. Así tenemos una capacidad inspiratoria si sumamos el volumen tidal con el volumen de reserva inspiratorio. Tendremos una capacidad residual funcional si sumamos el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Tendremos una capacidad vital cuando sumamos los tres volúmenes cambiables. ¿Me refiero a quién? Al volumen de reserva expiratorio, volumen tidal y volumen de reserva expiratorio, capacidad vital. Y luego tenemos capacidad pulmonar total, cuando midemos todos los volúmenes. La espirometría me mide todos estos volúmenes excepto el volumen residual. Por consiguiente, la espirometría no me puede medir volumen residual, no me puede medir capacidad residual funcional y no me puede medir capacidad pulmonar total, porque estos tres valores tienen a la volumen residual. Y como no me puede medir el volumen residual, la espirometría no me mide estos tres componentes, capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional y volumen residual. La espirometría me mide todo el resto. Y al medirme todo el resto me mide volumen de reserva expiratorio, volumen tidal, volumen de reserva expiratorio, me puede medir la capacidad inspiratoria y me puede medir la capacidad vital. ¿Qué cosa es capacidad vital? Volumen de reserva expiratorio más volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio. Y entonces acá vemos eso. Otro concepto importante es el de la distensibilidad, que es un concepto de fuerza que necesitamos hacer. Es la fuerza que hacemos nosotros en nuestro sistema para que ingrese un volumen determinado. Y cada uno de nosotros tiene su propia distensibilidad, cada uno de nosotros, porque cada uno tiene su propia talla, su propia edad, su propio sexo, y por consiguiente tiene sus propios volúmenes. Entonces, a un volumen determinado, cada uno de nosotros realiza su propia fuerza. Eso se llama distensibilidad. Esta se puede alterar, ya sea aumentar o ya sea disminuir. Aumenta en el enfisema y disminuye en la gran mayoría de las personas en otras enfermedades. Esto es lo mismo para tener en cuenta. Acá vamos a ver el volumen tidal, ¿no? Este volumen, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, que está acá, volumen de reserva expiratorio, la capacidad inspiratoria, que es el volumen tidal más el volumen de reserva expiratorio, la capacidad vital, que es el volumen de reserva expiratorio, volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Luego tenemos acá la capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, y todo vendría a ser capacidad pulmonar total. Recuerden, espirometría mide toda esta zona, no mide volumen residual. ¿Quién mide todo? La pletismografía. La pletismografía entonces es una prueba mucho mayor que la espirometría, porque la pletismografía me mide lo mismo la espirometría más el volumen residual. Y me puede medir entonces capacidad residual funcional y capacidad pulmonar total. Eso me mide la pletismografía, además del resto. Entonces, la primera prueba más sencilla va a ser la espirometría, pero con esa salvedad que no nos mide el volumen residual, capacidad residual funcional, ni capacidad pulmonar total. Otro componente importante, decíamos, que viene a ser el flujo de la vía aérea. El flujo de la vía aérea puede ser turbulento, transicionado o laminar, son conceptos básicamente, ¿no? El turbulento es un flujo de la vía aérea en una unidad de gran calibre, como la tráquea. El transicional son las bifurcaciones y el laminar prácticamente son la vía periférica. Esta resistencia de la vía aérea se mide en términos de flujo. Por eso decimos acá que este concepto tiene significado en fisiología pulmonar en términos de flujo. O sea, cuando hablemos de flujo podemos estar hablando algo de resistencia. Entonces los flujos van a medir la resistencia indirectamente. Está dada por la resistencia del tejido. Entonces la resistencia pulmonar puede darse por la resistencia del parénquima pulmonar propiamente dicho y por la de la vía aérea. Recuerden que los dos ponen resistencia. Mi expansión tóraco-pulmonar y una obstrucción de la vía aérea pueden dar incremento de la resistencia. Entonces recuerden que la resistencia del todo el sistema está orientado a dos componentes. El primero viene a ser la expansión tóraco-pulmonar y el segundo viene a ser la vía aérea. Si por ejemplo ustedes me ponen un costal de cemento en la caja torácica encima, yo voy a tener que ejercer una fuerza necesaria para vencer esa resistencia. O sea, para levantar el peso del costal de cemento. Y si no logro hacer eso, o sea, no logro vencer esa resistencia, definitivamente no voy a lograr que ingrese aire a mis pulmones.
Entonces, el sistema respiratorio tiene que vencer resistencia. Una es la expansión de la caja torácico-pulmonar que incluye al pulmón. La fibrosis pulmonar hace que yo tenga que aumenta mi resistencia de expansión torácico-pulmonar, por consiguiente tengo que aumentar mi fuerza, por eso que la fisioterapia funciona. Y por otro lado, en la vía aérea, el broncoespasmo en el paciente asmático definitivamente hace de que yo deba incrementar el esfuerzo para poder vencer esa resistencia. En el broncoespasmo se incrementa la resistencia de la vía aérea. Entonces tengo dos componentes de resistencia, el incremento de la resistencia de la vía aérea en el broncoespasmo y el incremento de la resistencia de la expansión torácico-pulmonar. Esta resistencia entonces está dada por dos componentes, la del tejido y la vía aérea. Se dice que la resistencia de las vías aéreas constituye el 80% de la resistencia total, o sea, la más importante de la vía aérea. Y la resistencia de las vías aéreas se puede elevar obviamente en algunas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades que producen broncoespasmo, como el asma. El 20-40% de la resistencia total de la vía aérea se encuentra en la vía aérea superior. Algunos autores hablan inclusive del 10%, nada más, del 10 al 20%. Se encuentra en la vía aérea superior, en la tráquea. La resistencia de las vías aéreas periféricas para algunos es casi nula, es menor. Y la mayor resistencia se encuentra en la vía aérea de mediano calibre. O sea, estamos hablando de la mediano calibre. Entonces, esta resistencia va a estar en relación al volumen de ingreso. A menor resistencia, mayor volumen. A mayor resistencia, menor volumen. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Entonces van a haber ciertas variaciones. Las resistencias se pueden incrementar cuando hay un estímulo parasimpático. Recuerden que la acetilcolina como neurotransmisor de la vía colinérgica, vía vagal, lo que produce a nivel de músculo liso es la contracción de músculo liso y eso produce la broncoconstricción y eso incrementa la resistencia al flujo de la vía aérea. La acetilcolina, metacolina, histamina, serotonina y muchos mediadores que producen broncoconstricción. En cambio, ¿quién disminuye la resistencia? La vía aérea, la dilatación. ¿Quién dilata? Básicamente la vía adrenérgica, la vía beta simpático-mimética, y ahí tenemos los receptores beta 2, básicamente, y por eso que utilizamos beta 2 agonistas que pueden producir broncodilatación como el salbutamol. Entonces, la dinámica de esta ventilación fundamentalmente es la finalidad de los movimientos respiratorios es incrementar el flujo de la vía aérea. A mayor esfuerzo inspiratorio, mayor flujo inspiratorio. A mayor esfuerzo expiratorio, mayor flujo expiratorio. El principal músculo inspiratorio es el diafragma, seguido de los intercostales externos, pectorales, esternocleidomastoideo y otros músculos expiratorios como los intercostales internos y los rectos abdominales, rectos y oblicuos abdominales, que son músculos expiratorios. La expiración normal es resultado de la elasticidad pulmonar, ¿no? Porque es la relajación del parénquima pulmonar. Si yo tengo una liga, por ejemplo, y esta liga el pulmón es un cuerpo elástico, se dice, ¿no? Porque básicamente lo que hace es que cuando yo someto una liga, por ejemplo, en reposo tiene un tamaño. Cuando yo a esta liga le doy una fuerza, le aumento el tamaño mientras que estoy sujetando la fuerza, pero cuando cesa la fuerza, la liga regresa a su posición habitual. Esa es una propiedad elástica. Entonces el pulmón también es elástico porque cuando estamos en reposo tiene un tamaño determinado, pero cuando yo contraigo mi diafragma, incremento el tamaño del pulmón, pero mientras que estoy contrayendo el diafragma, o sea, estoy haciendo una contracción muscular, porque una vez que yo cese y relaje el diafragma, el pulmón regresa a su posición habitual. Entonces tiene una propiedad elástica. Entonces hablamos que el trabajo respiratorio, dice el trabajo respiratorio depende de un cambio de presión por unidad de volumen. O sea, este cambio de presión es la fuerza que ejerzo para tantos centímetros cúbicos de aire. Hago una fuerza, ingresa un determinado volumen. Incremento mi fuerza, ingresa más volumen. Sigo incrementando mi fuerza y eso lo estoy logrando. ¿Por qué? Porque mi corteza es la voluntad y le está diciendo a mi centro respiratorio haz una inspiración máxima. Por eso que tenemos que tener la corteza funcionando adecuadamente para generar una buena ventilación en la persona que está consciente. El inconsciente vamos a tener nosotros retomar la función en la ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces tenemos que acá que hay una presión que yo voy a ejercer que es el resultado de esta fuerza para que ingrese un volumen determinado. Y vamos a llamar que hay dos tipos de trabajo, el trabajo elástico y el trabajo de resistencia. Ya lo vamos entendiendo. Me imagino que todos entendemos que el trabajo elástico es la fuerza que debo generar para poder yo estirar, entre comillas pongo el término, para producir una elasticidad pulmonar, básicamente, para distender mi parénquima pulmonar. Ese es el trabajo elástico que está en relación a vencer el retroceso elástico, mientras que el trabajo de la resistencia va a ser el trabajo a vencer a esta broncoconstricción o a este diámetro del bronquio. El trabajo de la resistencia es vencer la resistencia de la vía aérea, que normalmente existe una resistencia, todos vamos a tener una resistencia porque tenemos una luz bronquial.
y entonces nos genera una resistencia normal. Esa es la compliance, la relación de la resistencia o de la fuerza que vamos a vencer y el volumen que vamos a obtener venciendo esa fuerza, venciendo esas resistencias. La ventilación de los pulmones está entonces determinada por el esfuerzo y el sistema respiratorio y las propiedades elásticas y de resistencia del aparato respiratorio. Y eso es cierto, miren, la ventilación está determinada por el esfuerzo. El esfuerzo viene a ser la fuerza que voy a generar en todo este sistema y las propiedades que tiene de elasticidad tóraco-pulmonar y las propiedades que tenga de elasticidad de mi pulmón, de mi caja torácica. Recuerden que yo voy a tener, digamos, un pulmón elástico, porque es un pulmón que yo puedo distenderlo fácilmente con un gran esfuerzo. Para que eso ocurra, yo tengo que estar consciente y mandar la información con estado de conciencia. O sea, estar alerta y hacer la inspiración máxima. Pero eso no solamente necesita tener la voluntad, sino que también necesito que esa vía neurológica del nervio frénico, entonces, y los nervios intercostales, lleven el impulso adecuado. Y para que lleven el impulso adecuado, para que ese músculo reciba esa información que yo quiero que se contraiga. Pero después viene, entre el nervio y el músculo, viene la placa mioneural. Y en esa placa mioneural tiene que funcionar adecuadamente para que llegue y transmita la información con los quimiorreceptores, con los neurotransmisores, perdón, a los receptores, y que se produzca, y que actúe sobre el órgano efector, que viene a ser en este caso los músculos intercostales y el diafragma, y otros músculos también, y esos músculos se contraigan, ese es el efecto que se va a producir. Y entonces tengo que también tener esos músculos que se contraigan adecuadamente. Y una vez que se contraigan, tengo que tener que esa caja torácica que me acompaña se debe ser móvil, para que se pueda distender y aumentar los diámetros de la caja torácica. Y viceversa, ese pulmón me tiene que ayudar a la expansión pulmonar. O sea, cuando hablamos de todo este tema de expansión tóraco-pulmonar, me estoy refiriendo en realidad desde el centro, la corteza cerebral, el centro respiratorio, la vía neurológica periférica, la placa mioneural, el músculo, la caja torácica, el espacio pleural y el pulmón. Por consiguiente, si yo tengo una alteración de la corteza cerebral como el Alzheimer, no voy a producir una buena función ventilatoria. Y ahora sí estoy hablando con propiedad. Si yo tengo un problema en mi centro respiratorio porque lo he deprimido por un edema cerebral, entonces el centro respiratorio va a dejar de funcionar y no va a mandar el impulso y el paciente va a hacer un paro respiratorio por un barbitúrico, una depresión del centro respiratorio. Por ejemplo, si yo tengo una vía neurológica alterada por una enfermedad desmielinizante como el Guillain-Barré, entonces tengo la voluntad, mi centro respiratorio está alerta, está funcionando, manda el impulso, pero el impulso no funciona, no lleva la información y el paciente no levanta la caja torácica. Enfermedades de sistemas nerviosos periféricos, neuritis periférica que afectan la vía respiratoria. O si no, la placa mioneural. Y ahí tenemos una enfermedad muy conocida que es miastenia gravis. La persona tiene la voluntad de respirar profundamente, pero no logra respirar. ¿Por qué? Porque la placa mioneural no funciona adecuadamente. Funcionó la corteza cerebral, funcionó el centro respiratorio, funcionó la vía nerviosa periférica, pero no funcionó la placa mioneural. Funcionaba bien el músculo, pero como no llegó la información, no se contrae. Por último, tengo un buen estado de alerta, una buena conciencia, una buena corteza cerebral, mis centros respiratorios están funcionando bien, mis núcleos amnésticos, neumostáxicos, grupo dorsal y grupo ventral funcionan muy bien, el nervio periférico funciona muy bien, el nervio frénico, la placa mioneural funciona muy bien, los receptores, los neurotransmisores, y el músculo no funciona adecuadamente porque tengo un desgarro muscular, una insuficiencia diafragmática. Entonces el paciente no puede generar una buena mecánica pulmonar y ya estamos aterrizando los conceptos. La caja torácica tiene que ser móvil. Imagínense una persona de 70, 80, 90 años de edad que tiene ya una articulación costovertebral artrósica, o sea, hay poca movilidad de la articulación costovertebral. Mis cartíolos costoesternales están calcificados y me quitan la movilidad de la caja torácica, las deformaciones de la caja torácica que me influyen en esa función ventilatoria. Por último, tengo alteración del espacio pleural, un neumotórax, un derrame pleural que me atelectasia el pulmón y el pulmón no entra el aire ahí, no entra el aire porque está atelectasiado. Y por último, mi fibrosis pulmonar, un pulmón que no se expande adecuadamente, como los resultados del paciente COVID que están haciendo ahora mucha fibrosis pulmonar. Entonces, todo este tema de expansión tóraco-pulmonar influye en todos estos aspectos y todas las enfermedades que pueden caer ahí. Y por otro lado, tenemos que la vía aérea, que es el otro componente, porque si decimos acá, las propiedades del sistema respiratorio, propiedades elásticas tóraco-pulmonares y resistencia. ¿De quién? De la vía aérea, broncoespasmo. O cuerpos extraños a nivel, un cuerpo extraño a nivel de la vía respiratoria, un tumor endobronquial,
un tumor benigno o maligno endobronquial, o la broncoconstricción del asma bronquial, por ejemplo. Entonces, las propiedades mecánicas de la respiración. Se utiliza la determinación de la distensibilidad, que es la propiedad de la fuerza versus el volumen que obtengo, las resistencias del sistema tóraco-pulmonar o la expansión tóraco-pulmonar y vía aérea y el trabajo de la respiración. Entonces, este trabajo de la respiración incluye un trabajo de la expansión tóraco-pulmonar y un trabajo de vencer la resistencia de la vía aérea. Entonces, esa es mi mecánica pulmonar. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esa función ventilatoria, entonces decimos, bueno, ya, entonces esta prueba de espirometría que vamos a hablar, ¿un poco maneja y evalúa esta función ventilatoria? Sí, en parte, en parte. Y quizás, si yo tengo una alteración entonces de la corteza cerebral, ¿me van a alterar los volúmenes? Claro, porque no voy a ser capaz de inspirar el volumen que normalmente debe hacer una inspiración máxima. Si yo tengo un problema de depresión del centro respiratorio, igual. Si tengo un problema, por ejemplo, de la vía neurológica, también. Entonces van a afectar los volúmenes fundamentalmente. Entonces ya voy entendiendo que alteraciones del centro respiratorio, de la corteza cerebral, de la vía neurológica periférica, de la placa mioneural, del músculo, del espacio pleural, me van a hacer que no tenga un volumen adecuado en el pulmón y me van a caer los volúmenes, efectivamente. Como que también ocurre en la fibrosis pulmonar, que ya viene a ser la expansión pulmonar. Y cuando yo altero la vía aérea, fundamentalmente altero los flujos de la vía aérea. Ah, entonces, doctor, la espirometría me mide volúmenes y flujos, así es. Y la interpretación de ella es la que me va a dar probablemente los patrones funcionales, que es motivo de esta conferencia de hoy día, que ya pasamos la primera parte, que es un poco el evento fisiológico. Nosotros veamos a la espirometría. Ustedes vieron al inicio un video donde se hacía una prueba de espirometría y la persona estaba consciente y haciendo un gran esfuerzo y daba como resultado volúmenes. Bien, las pruebas de función pulmonar tienen variables que van a influenciar mucho en los resultados de esta espirometría. ¿Cuáles son? La configuración del espirómetro, que es un equipo computarizado, el personal de salud que realiza esta espirometría, que debe saber interpretar los valores y darle validez, y también, obviamente, la persona a quien se le realiza la espirometría, que debe entender el procedimiento. A un niño de 3 años, 4 años, no se le puede hacer una espirometría porque probablemente no siga las instrucciones adecuadas. Pero cuando el niño ya tiene 7, 8 años de edad, probablemente ya pueda seguir las indicaciones adecuadas y se le puede hacer una espirometría, porque se necesita de esta persona que esté activa. Yo no le puedo hacer espirometría a una persona que se encuentra en estado vegetativo. Tendría que hacer en todo caso medición de volúmenes en forma pasiva, los volúmenes que respira normalmente, pero no le voy a poder hacer una espirometría en donde yo busco analizar los flujos y los volúmenes de la mayor cantidad posible. Por consiguiente, tienen que haber algunas variables que me puedan interpretar o hacer de que yo obtenga una calidad de la espirometría. Y entonces dice, ya, para que una espirometría sea válida y sea de calidad, tienen que haber maniobras aceptables, tiene que haber pruebas reproducibles y tiene que ser interpretada. O sea que recién voy a poder interpretar cuando estas maniobras sean reproducibles y más aún cuando estas maniobras sean aceptables. Entonces, la lógica nos dice, ya, para hacer espirometría tengo que hacer maniobras espirométricas, correcto, pero tengo que tener maniobras aceptables. ¿Cuántas? 3 maniobras aceptables. Y al tener esas 3 maniobras aceptables, las tengo que ver que sean reproducibles. Ya, ahora voy a ver qué cosa es reproducible. Y una vez que tengo 3 maniobras aceptables y estas reproducibles a la vez, recién puedo interpretar una espirometría. Una espirometría no se puede interpretar si no cumple estos 2 primeros criterios, porque me va a llevar a errores de diagnóstico. Y lamentablemente, mucho existe de eso. Entonces se hace una espirometría, el paciente la hace mal, se registra una curva y le dan interpretación sin que sea aceptable y sin que sea reproducible. Entonces ahora vamos a aprender esto. ¿Qué cosa es una maniobra aceptable, qué es reproducible y cómo la interpretamos? Veamos. Algunos conceptos de espirometría. Definición de espirometría. La espirometría es una prueba médica que va a medir varios aspectos de la función respiratoria y del pulmón. Se lleva a cabo utilizando un espirómetro, que es un equipo computarizado, un dispositivo especial que registra la cantidad de aire que el sujeto inhala o exhala, así como la velocidad. Ojo, el término de velocidad es una unidad de longitud sobre tiempo. Por consiguiente, no es comparable, porque yo no voy a hablar en espirometría longitud, yo no hablo de metros o kilómetros por hora o metros por minuto, no. Yo hablo de volúmenes por tiempo. Entonces, eso es una unidad de volumen sobre tiempo, es un flujo. O sea que el término adecuado es
El espirómetro es un dispositivo especial que registra la cantidad de aire de un sujeto inhala o exhale, así como su flujo, al cual dicho aire es desplazado hacia afuera dentro de los pulmones. ¿Por qué digo flujo? Porque hablo de volúmenes o litros de aire sobre unidad de tiempo. Yo hago una espirometría y esa espirometría me puede durar 1, 2, 3 segundos y estoy botando un volumen. Por consiguiente, si tengo la variable volumen y la variable tiempo, tengo flujos. Mucho cuidado, ¿de acuerdo? Los espirogramas, o sea, los trazos que produce, son los registros de la información obtenida de la prueba. La prueba espirométrica más común requiere que la persona exhale tan fuerte, y esta es tan fuerte, es una expiración forzada. ¿De acuerdo? Y se requiere, o sea que es un requisito que se haga así, como pueda, después de haber realizado una inspiración profunda. O sea que le pide, si la persona normalmente hacía inspiraba, expiraba, inspiraba, expiraba, inspiraba, expiraba, inspiración máxima y expiración forzada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿esto qué cosa es? Volumen de reserva expiratorio, volumen residual y volumen de reserva inspiratorio. Recuerden que no puedo botar el volumen residual y lo que voto es capacidad vital. Y eso es lo que pide esto. Hacer una, dice, requiere que la persona exhale tan fuerte como pueda, o sea, bote todo el aire que puede, después de haber realizado una inspiración profunda. El esfuerzo del paciente se denomina una maniobra de espirometría forzada. Y es lo que vamos a hablar ahora. Hay dos tipos de espirómetros, de trazos espirométricos. Aquellos que registran la cantidad de aire exhalado o el inhalado en un determinado intervalo de tiempo, espirómetro de volumen. O aquellos que miden qué tan rápido fluye. Y este tan rápido es que tan alto flujo tenga. Porque este no es una velocidad, este es rápido de flujo. Ahí de flujo tiene el aire cuando se desplaza hacia adentro o hacia afuera del pulmón, conforme se incrementa el volumen de gas exhalado o inhalado, espirómetro de flujo. O sea que nos vamos a medir volumen por un lado y flujos por otro lado. Y los espirómetros miden eso. Espirómetro de volumen son los que miden el volumen, nada más. No maniobra, ni se registra la maniobra, expiración forzada en el momento en que se produce. Espirómetro de volumen. Dice, Doctor. Sí, un momento, doctores. Doctor. Curva volumen-tiempo. Usar el lápiz para... Sí, sí, está viendo en qué momento puedo utilizar también el lápiz, no te preocupes. ¿No? No, perdón por cortarlo, no era por eso, justo se cayó un poco en la conexión, no se le escuchó muy bien en la anterior diapositiva, si podría repetirlo. Lo que está, bueno, en realidad era la misma diapositiva que la gráfica, ¿de acuerdo? Por eso estamos. Decía que el espirómetro de volumen, o sea, la espirometría mide volúmenes y miden dos curvas, fundamentalmente. La curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. Acá está en una relación de volumen-tiempo. Este es el tiempo y este es el volumen, básicamente. Entonces yo boto un volumen determinado, 3 litros o 4 litros, en un tiempo determinado, en 1 segundo, en 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 6 segundos, dependiendo de lo que dure la espirometría. Generalmente la espirometría la hacemos durar 6 segundos. Esta es una curva volumen-tiempo. El otro, acá tenemos, por ejemplo, entonces tenemos el volumen que botamos en este primer segundo, se va a llamar, en una expiración forzada, se va a llamar volumen petróleo forzado en el primer segundo. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo acá un primer segundo, el segundo, tercer y cuarto segundo. Así yo puedo tener un BEF2 también, puedo tener un BEF3, puedo tener un BEF4, puedo tener un BEF5, puedo tener un BEF6. O sea, pero lo que nos interesa es el BEF1, el volumen que voto en el primer segundo. ¿De acuerdo? Y el volumen que voto al final de mis 6 segundos, 7 segundos, es la capacidad vital forzada. Entonces tengo capacidad vital forzada medida respecto a la prevista. Entonces la capacidad vital forzada medida respecto a la prevista, al valor previsto. Cada uno de nosotros tiene un valor previsto, más adelante lo voy a explicar. ¿Dependiendo de qué? De mi edad, de mi sexo y de mi talla. Tengo mi valor previsto. No todos tenemos la misma capacidad vital. No todos tenemos el mismo BEF1. Tenemos un valor previsto dependiendo de quién, nuestra edad, sexo y talla. ¿Qué hace el espirómetro? Nos mide un valor y nos lo compara con el previsto. O sea, la capacidad vital forzada medida respecto al previsto. El previsto es el valor normal dependiendo de la edad, sexo y talla. El BEF1 es el volumen petróleo forzado en el primer segundo,
medido respecto al previsto y sale un porcentaje. Y el TIFE-NO viene a ser el porcentaje del volumen respiratorio forzado en primer segundo con la capacidad vital, porcentaje del BEF1 del paciente con respecto a su capacidad vital. Eso lo vamos a ir explicando cuando hablemos de la interpretación de la espirometría. Los espirómetros de flujo, básicamente, o la curva flujo-volumen, viene a ser la medición de un flujo y un volumen. Cuando nosotros empezamos hacemos una expiración forzada, tomé aire hondo, aguanté la presión y soplo. Cuando soplo, genera un flujo, o sea, una velocidad, entre comillas. Es la velocidad de cómo sale, la velocidad en que sale el volumen en la unidad de tiempo. Es un flujo. Entonces voy a salir que prácticamente miren, en el primer segundo, prácticamente boté ya. Este primer segundo hice un flujo de casi 9 litros por segundo como flujo, ¿de acuerdo? Y en la medida, pero acá tenía 0 litros por segundo, 2 litros por segundo, 4 litros por segundo, 6 litros por segundo, 8 litros por segundo, 9 litros por segundo, y fue bajando. 8 litros por segundo, 6 litros por segundo, 4 litros por segundo, 2 litros por segundo, 1 litro por segundo y 0 litros por segundo. ¿Y qué boté? Boté toda mi capacidad vital. Entonces yo boté diferentes flujos en esa expiración que logré botar 4 litros, prácticamente, 4 litros. Y así voy a botar un flujo, básicamente. Capacidad vital forzada viene a ser este volumen que he botado y el pico expiratorio de flujo viene a ser el pico máximo de flujo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese video que nosotros vimos, cuando el paciente soflaba al máximo, hacía esto. Y el máximo era este pico. Y luego seguía botando. Y terminaba de botar todo. Y botábamos sus 4 litros a diferentes flujos. ¿De acuerdo? Entonces, el espirómetro, nosotros decíamos, tiene 3 variables que van a influenciar. Una es la configuración del espirómetro. El espirómetro tiene que estar calibrado en volúmenes y flujos, tanto inspiratorios y expiratorios. Tiene que estar adaptado a la presión barométrica en que trabaja. Los espirómetros actuales tienen su barómetro incorporado y tienen su termostato incorporado. Por eso que usted va a la altura y el solito se autocalibra. Entonces, porque tienen un barómetro. Esa es presión barométrica. Entonces, no es lo mismo hacer una espirometría a nivel del mar que hacer en Cerro de Pasco. Entonces, el espirómetro tiene que tener una autorregulación. Tiene una temperatura ambiental, también no es lo mismo hacer en diferentes temperaturas. También tiene su termostato y corrige los valores. La tabla de valores normales tiene que ser una tabla de valores propia, o por lo menos semejantes. Entonces, en Sudamérica existe una tabla que es el NAES-3, que es una tabla de valores normales, de personas normales. Yo no me voy a comparar mi tabla con los americanos, con los anglosajones, con los noruegos, con los japoneses. Entonces, tengo que tener una medición de comparar valores normales con personas similares. Tengo que trabajar con unidades conocidas, no voy a trabajar con pulgadas, ni con pies cúbicos. Tengo que trabajar ni con libras. Tengo que trabajar en mis unidades americanas, centímetros, o tengo que trabajar con segundos o minutos. Edad, tengo que registrar la edad, el sexo, el peso, la talla, el índice de masa corporal como resultado de ello. Por otro lado, el personal de salud tiene que estar certificado en hacer una buena espirometría de calidad. Un ambiente cálido, un personal cordial, estar en reposo, con tranquilidad, posición sentada, verificar que esté hemodinámicamente estable. Si el paciente no está hemodinámicamente estable, es una contraindicación absoluta. Yo no le puedo hacer un paciente hipertenso, yo no le puedo hacer un paciente hipertenso, inestable, a eso me refiero. No le puedo hacer un paciente que tenga una hipotensión arterial. ¿De acuerdo? O sea, el paciente que está hemodinámicamente estable. Si yo soy hipertenso y estoy estable, no hay contraindicación, me la hacen. Y tengo que verificar que no tenga contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones fundamentales? La absoluta va a ser la inestabilidad hemodinámica, el infarto miocárdico en los últimos 3 meses, ¿no? El embarazo en el tercer trimestre, y si hay esta amenaza de aborto en el primer y segundo trimestre, también obviamente es contraindicación. El desprendimiento de retina es contraindicación, ¿de acuerdo? El neumotórax, la hemoptisis, y tener cuidado con los problemas de bioseguridad. Actualmente no se está haciendo espirometría por la epidemia del COVID, pues, obviamente, ¿no? Y la prueba de calidad que se hace
esa maniobra y calidad de hacer una espirometría antes de interpretar tiene que ser aceptable, reproducible e interpretable. Entonces, ¿qué cosa es una maniobra aceptable? Se busca 3 maniobras aceptables que tengan inicio súbito, terminación adecuada y libre de artefactos. 3 criterios. ¿Qué cosa es inicio súbito? Cuando el paciente hace una inspiración máxima, la espirometría parte de hacer una inspiración máxima. El paciente toma aire hondo, profundo. Aguanta la respiración al máximo y ahí hace una expiración forzada. Bota todo el aire con la mayor intensidad posible y botar el aire lo más rápido posible en un solo soplido. Y generalmente se va a demorar aproximadamente 6 segundos en botar todo eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a producir una expiración forzada, un flujo intenso. Va a llegar un pico flujo inmediatamente. Y luego el paciente va a continuar soplando, pero el flujo va a ir disminuyendo hasta que ya el flujo es 0. ¿Y qué botó? Prácticamente su capacidad vital. Entonces, ¿qué se dice inicio súbito? Entonces, en la gráfica curva-volumen, esta es una gráfica curva-volumen, debemos encontrar un inicio súbito que es una pendiente casi vertical y un vértice en la punta y luego una reducción, básicamente. Y ese es inicio súbito. Inicio de línea vertical y un vértice en la punta. Primera maniobra de espirometría. Recuerden, inspiración máxima y expiración forzada, inmediata. El paciente bota el aire lo más que pueda, lo más rápido que pueda, en un solo soplido, hasta que se quede sin aire. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar esa curva. Posteriormente, tengo que verificar que esta expiración sea de 6 segundos. Entonces le llamamos terminación adecuada, que dure más de 6 segundos, o no menos de 6 segundos. Y acá está el tiempo. Y entonces uno dice, 6 segundos y para la prueba. Entonces estamos llevando una expiración forzada de 6 segundos. ¿De acuerdo? Luego tenemos que es una maniobra aceptable. Entonces tengo que buscar 3 maniobras aceptables, ¿de acuerdo? Que sean libres de artefactos. O sea que las 3 sean inicio súbito, vértice adecuado, terminación de más de 6 segundos y que esté libre de artefactos. Que no haya bajo esfuerzo inicial, que no haya terminación precoz, que no exista tos durante el procedimiento, que no haya esfuerzo variable, que no haya dobles inhalaciones, que el paciente chupa 2 veces y sopla, o hay un cierre de glotis, fuerza el paciente, o error de línea de base, que es un error de la computadora. Entonces tenemos que saber capaces de identificar, y efectivamente, miren, por ejemplo, acá el paciente sopló suavemente, hizo un soplo muy suave, el otro es un soplo intenso. Básicamente, en la mía que yo hago un soplo intenso, hago esto. Tomo aire hondo, aguanto la presión, soplo. ¿Entienden? Sigo soplando. Entonces, acá el paciente se desinfla. Prácticamente es una mala maniobra. El paciente tiene que hacer un flujo intenso. El paciente, por ejemplo, hace tos. Entonces uno ve acá que hace una pequeña muesca, pero en la curva, esta es curva volumen-tiempo y esta es curva flujo-volumen. Y acá es soplo-fin, pero el paciente está y tose, hace esto. Una mala maniobra. ¿De acuerdo? La tos. O esfuerzo variable. ¿Ven? Soplé 2 veces. Igual acá, esfuerzo variable. Dobles instalaciones. Cierra la glotis. Entonces corta la espirometría. En vez de terminar los 6 segundos, la corta. Y corto. En vez de hacer, corté, básicamente. Mala maniobra. ¿De acuerdo? Terminación temprana. Terminación adecuada. O vemos acá el paciente que hace una fuga. Se le escapa por la boquilla, por el lado de los labios. Pacientes que tienen parálisis faciales, se les escapa el aire porque no pueden cerrar bien herméticamente la boquilla. ¿Ok? Y entonces tenemos una serie de artefactos. Acá tenemos otros artefactos. Las 3 maniobras que sean no son coincidentes, porque significa que son esfuerzos variables. Acá tenemos esfuerzos variables. No son reproducibles. Vamos a ver después. Acá sí es reproducible, porque miren, las 3 curvas son muy similares, una sobre otra. Son reproducibles. Acá también las 3 curvas son reproducibles. O sea, esta es una forma de ver también la reproducibilidad, que vamos a ver, acá no hay reproducibilidad. También las curvas, pero son de esfuerzos variables y por consiguiente no son reproducibles. Acá tenemos otros errores frecuentes. Termina de respirar, inspira el paciente. Acá cortó el paciente, cerró acá tosió el paciente. Acá volvió a inspirar el paciente.
Acá volvió a hacer lo mismo. Acá hizo diferentes esfuerzos variables, ¿se dan cuenta? Entonces, estos son dobles respiraciones, esfuerzos variables, tos en el primer segundo, ¿no? Terminaciones tempranas. Estos son artefactos y son los más comunes, invalidan la prueba, básicamente. Entonces, la tabla de la espirometría tiene a la capacidad vital forzada, que ya hemos explicado qué cosa es, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y tenemos el BF1. Por ejemplo, y acá sí voy a aprovechar en hacer una diapositiva. Para eso me voy a permitir un poco salir, ¿no? Momentáneamente, básicamente, para poder ingresar una diapositiva aquí y explicar un poco la espirometría. ¿Ok? Ahí estamos. Y bien, tengo una diapositiva en blanco. Entonces recuerden, nosotros decíamos esto. Y vamos a seguir acá al puntero. ¿Ok? Voy a regresar. Acá se puede. Recuerden, respiro normalmente, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro. Tome aire hondo, tomo aire hondo. Aguante la respiración, aguanto la respiración. Bote el aire, fuerte, y boom, bote el aire, y boto eso. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes van a tener acá un nivel que viene a ser volumen residual. Esto de acá es volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio. ¿De acuerdo? Y este paciente va a seguir botando el aire hasta que termine de botar todo. Y aquí empezamos a hacer el esfuerzo máximo. ¿De acuerdo? Acá, expiración forzada. Hice una inspiración máxima. Inspiración máxima. Y en este momento hice una expiración. Y acá tengo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, todo este volumen que boté se va a llamar capacidad vital forzada. ¿Está claro? Porque en la sumatoria, volumen del respiratorio, volumen tidal y volumen. Y como es una expiración forzada, se va a llamar capacidad vital forzada. Primer parámetro que mide la espirometría. Acá tenemos el primer segundo, el segundo segundo, el tercer segundo, y lo llevo, hemos dicho, a 6 segundos, porque es el tiempo que hace una expiración en 6 segundos. Este volumen que boto en el primer segundo, ¿qué se va a llamar? Volumen, expiración forzada en el primer segundo. Es este volumen, todo este volumen de acá. Es el BF1. Ya tengo el BF1. ¿Ok? Y luego decimos, ¿no? Esta capacidad vital vamos a poner que es 5 litros, por poner un ejemplo, y este BF1 vamos a poner un ejemplo que fue 4 litros, porque va a ser menos que la capacidad vital, obviamente. Entonces yo tengo acá capacidad vital 5 litros, voy a borrar 5 litros, y tengo acá un BF1 de 4 litros. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está saliendo. ¿Qué cosa es el tifenol? Este es el tifenol. El porcentaje del BF1 con respecto a la capacidad vital forzada. Y entonces decimos, 5 litros es el 100%, 4 litros, ¿qué porcentaje es? Ya hacemos su regla de 3 simple, ¿no? 4 por 100 entre 5. ¿Cuánto sale eso? 400 entre 5, prácticamente le está saliendo 75%. ¿De acuerdo? Entonces, este es mi tifenol, 75%. ¿Qué porcentaje es? 4 de 5. Si yo tengo una capacidad vital de 5 litros, que es el 100%, y boté 2 litros en el primer segundo, que es el BF1, me va a salir 50%. Correcto. Pues. Entonces el tifenol va a ser el 50% en este ejemplo. ¿Está claro? El tifenol no viene a ser otra cosa más que el porcentaje que es el BF1 con respecto a la capacidad vital medida del paciente. Es el tifenol. Muy bien. Entonces ya entendí los... Entonces cuando vemos la prueba espirométrica, vemos eso. Un paciente X, de acuerdo a su edad, sexo y talla, tiene unos valores propios, que son los valores previstos. Y que me va a salir, en este ejemplo, 3 litros 76 litros, 3 litros 111, son 3 litros 111 centímetros cúbicos, y me sale un porcentaje. Porque el 83.2, ¿qué cosa es? Es así, ¿no? El 3.11 es el 83.2% de 3.76.
Es una medida solamente autónoma. La clave es identificar estos tres valores. ¿De acuerdo? Capacidad vital forzada, BEF1 y el tifenol. El medido es la prueba que se va a interpretar. ¿De acuerdo? Pensando que ya sabemos que tenemos, para llegar a eso, tengo que tener 3 maniobras aceptables. Después tengo que tener que sean reproducibles. Todavía no he hablado de eso de reproducibilidad. Y recién voy a interpretar. ¿Correcto? Esa interpretación es esta acá. Ya salió de todo este proceso. Y acá tengo la prueba que voy a interpretar. Este de acá viene a ser el porcentaje que hay entre ellos. 3.78 es 101% de 3.76. Es un porcentaje. 3.13 es 101% de 3.11. 100% es 82.8, es el 100% de 83.2. Prácticamente ha coincidido casi. ¿De acuerdo? Entonces, este simplemente es un bruto matemático. Si ustedes se dan cuenta, solamente se han medido dos valores, el 3.78 y el 3.13. El resto es previstos y todo el resto es porcentaje, básicamente. Y sale esta tablita de acá. ¿Ok? Y acá tienen la prueba 1, la prueba 2 y la prueba 3. ¿Qué hace el equipo? Toma el valor más alto de los tres, de las tres capacidades vitales, bueno, porque son tres pruebas, hemos dicho. 378, 73, 78, ahí ya toma el 378 y lo lleva acá. Después agarra el segundo valor y coincidentemente es de la misma muestra, allá y también lo toma. Si hubiese sido de otra prueba, también el equipo lo toma y saca nuevo cálculo acá. Pero acá el cálculo es el mismo, por eso que sale ahí. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora vamos al llano. Y hemos dicho qué cosa es aceptable. ¿Qué cosa es aceptable? Retrocedo. ¿Aceptable qué cosa es? Tener estos tres criterios. Recuerden, el primer criterio es un inicio súbito, ¿no? Y un vértice. El segundo criterio, que dure más de 6 segundos. Y el tercer criterio, que no tenga artefactos. O sea, que sea una curva limpia. Y ahí están los artefactos. Y lo que buscan es una curva limpia. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver eso. ¿Cuál es una curva limpia? La podemos ver acá al final, acá en el anterior. Voy a retroceder. Aquí. Esta de acá. Curva flujo-volumen. 3 sobrepuestas y esta también. No ven ningún artefacto. ¿De acuerdo? Entonces, ven, a diferencia de las otras que tenían artefactos, acá, acá hay un artefacto, acá hay una fuga, acá no inició adecuadamente, ¿no? El error de base, acá no hizo el pico, acá tosió, acá volvió a hacer. La ideal, ¿cuál era? Así, ¿de acuerdo? Que el paciente haga una curva flujo-volumen, así, un triángulo. Entonces, estos son los artefactos. Lo ideal es que el paciente haga sople fuerte, haga un pico y de ahí viene el descenso y baja, básicamente. Estos son flujos, acá son flujos, diferentes flujos, y acá es el pico expiratorio flujo, que se ve mucho en el paciente asmático, ¿de acuerdo? Y acá votó capacidad vital forzada. Esto es una curva flujo-volumen, básicamente, ¿ok? Entonces tenemos eso. Ya hemos aplicado esto. Segundo criterio, la capacidad vital de estas tres pruebas, de estas tres maniobras aceptables, ojo, ya son aceptables, ya definieron que eran aceptables, no tienen diferencia, sean diferentes menos de 200. Entonces uno agarra, hace lo más práctico, busca el valor más bajo, 3.68. 3.68. El valor más alto, 3.77, 78. ¿Qué significa? 3 litros 700 cúbicos. Ah, es reproducible. Busco el otro valor. El más alto, el BF1. Ya estoy ahora en el capacidad vital y BF1. 3 puntos, estoy en el B1, B1, acá está. Más alto es 313. 313. Perdón, 313. Más bajo 305. 305. ¿Cuánto es la diferencia? Este es 3 litros 130 y 3 litros 50. Acá 130 y 50. Ya. A ver, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Cuando ya decíamos que nosotros regresamos acá, a lo anterior, ¿ok?
Ya hemos explicado estos dos valores, hemos explicado los valores de dónde salen, y vamos a ver, a ver la tercera, lo primero es la aceptabilidad. Entonces estamos hablando de aceptabilidad, ¿ok? Ya sabemos que es una prueba aceptable. Una prueba aceptable, primero, ¿qué cosa es? Inicio súbito. Lo que decíamos acá atrás, inicio súbito, terminación en más de 6 segundos y libre de artefactos. Recuerden, inicio súbito, y estos son los inicios súbitos que deben existir, básicamente este inicio. El vértice y que dure 6 segundos. Entonces, este es el inicio súbito. Luego tenemos que dure 6 segundos. Acá están los 6 segundos. Acá debería llegar esa curva. 6 segundos. Y lo tercero, libre de artefactos. Para que sea libre de artefactos, debe ser el triángulo prácticamente. ¿Ok? Entonces decimos, y acá están los artefactos que no deben existir. La curva debe ser limpia, básicamente, y deben tener las 3 curvas aceptables. O sea, las 3 coinciden prácticamente, se dan cuenta, las 3 coinciden una sobre otra, lo que está hablando de que son bastante adecuadas. En la curva volumen-tiempo y la curva flujo-tiempo. Este es volumen-tiempo y este es flujo-volumen. Son 2 curvas diferentes, que da el espirómetro. Ahí están los errores, las definiciones de capacidad vital, tenemos la prueba que viene en la espirometría, y acá tenemos la reproducibilidad. ¿Qué cosa es la reproducibilidad? Acá estoy, reproducible. Pruebas reproducibles. Hemos dicho aceptables, reproducibles, interpretables. ¿Qué cosa es reproducibilidad? La diferencia entre estos dos valores, el P1 y la capacidad vital, en cada uno de ellas, de las 3 pruebas, no debe ser mayor de 200 centímetros cúbicos. Entonces voy a capacidad vital y me voy a capacidad vital. Y tengo 3 pruebas de capacidad vital. 3 litros 780, 3 litros 730 y 3 litros 680. Voy el mayor, 3 litros 780. El menor, 3 litros 680. Esto es 3 litros 780 y 600. ¿Cuánto es la diferencia? 780, 680, 100. Ah, ya, es menor de 100. O sea que es reproducible. Ahora voy al BEF1, hago lo mismo. Y tengo 3 valores, 313, 310 y 305. El más alto, 313. 313. El más bajo, 305. ¿Cuánto es la diferencia? 130, estoy diciendo 3 litros, 130, 3 litros, 50. ¿Cuánto es la diferencia? 80. 80 centímetros cúbicos. Ah, ya. Entonces también cuando se cumplen los 2 criterios, entonces yo digo es reproducible. Entonces decimos que esta prueba es reproducible. ¿Está claro? Es reproducible. Entonces, una vez que ya es aceptable y reproducible, es interpretable. Ahora vamos a interpretar. Y esta es la interpretación. Primero, me ubico en buscar el tifenó. El tifenó normal es más del 70%. Este es normal. Y este está disminuido. ¿De acuerdo? No existe tifenó por encima del 100%, porque es imposible. ¿De acuerdo? Porque mi BEF1 nunca puede ser mayor a la capacidad vital forzada. Hemos dicho, ¿no? Si yo tengo una capacidad vital de 5 litros, a lo más voy a poder botar los 5 litros en el primer segundo. Eso es lo máximo, no voy a botar 5 litros y medio. Es imposible. Entonces nunca van a tener un tifenó por encima de 100. Siempre es máximo 100%. Entonces lo normal es por encima del 70%. Y cuando está por debajo de 70, está disminuido. Eso está claro. ¿Ok? Normal. Luego que uno ve el tifenó, dimos, ¿tiene el BEF1 y la capacidad vital más del 80% o tiene la capacidad vital menos del 80%? Se dan cuenta que es la capacidad vital fundamentalmente la que da la diferencia. Más del 80 y menos del 80%. La capacidad vital forzada se compara en relación a la capacidad vital prevista. ¿De acuerdo? Si la capacidad vital forzada es más del 80%, esto es normal. Entonces, tifenó normal y capacidad vital normal, espirometría normal. Este es el patrón espirométrico. ¿Ok? Normal. Luego tengo tifenó normal y capacidad vital disminuida, restrictivo. Allá. Tifenó disminuido con capacidad vital normal, obstructivo. Tifenó disminuido con capacidad vital también disminuida, patrón mixto. ¿Está claro? Entonces tengo los 4 patrones. Patrón normal, restrictivo, obstructivo y mixto. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Esto es importante porque de acá va a venir toda la interpretación más adelante.
¿Ok? O abrir el chat de todas maneras, si tuviesen alguna duda. Es el momento en que podemos hablar. Bueno, no hay ninguna pregunta todavía. ¿Ok? Entonces veamos ahora la interpretación. Veamos ahora. Una vez hecho eso, nosotros decimos, esto simplemente es para decir los valores normales. O sea, ¿cuándo es un valor normal? Dice, la capacidad vital forzada es valor normal. Ya hemos dicho que el valor normal es cuando ésta sea más del 80%. ¿De acuerdo? Voy a regresar acá. El valor normal es más del 80%. ¿De quién? Dice. El valor normal es la capacidad vital medida debe ser mayor al 80% del valor previsto. Bien claro, ¿eh? El medido del previsto. El valor de la capacidad vital normal debe ser más del 80% del valor previsto. El previsto de quién depende, edad, sexo y talla. Este es edad, sexo y talla. Es el previsto. ¿Qué viene a ser, en otra palabra, el valor de normalidad? Esa es capacidad vital forzada. El BEF1 es volumen forzado en primer segundo. El valor normal es cuando el BEF1 medido, igual que acá, la capacidad vital medida, el BEF1 medido debe ser mayor al 80% del valor previsto, igualito. O sea, igual de valor previsto. ¿Ok? En cambio, el TIFE-NO, el índice TIFE-NO, dice, es el porcentaje del BEF1 respecto a la capacidad vital. Valor normal. El BEF1 medido debe ser mayor al 70% respecto a la capacidad vital medida. O sea, que no hay nada previsto. O sea, es lo que se le mide a la persona. Porque ustedes tienen lo siguiente. Capacidad vital, BEF1 y TIFE-NO. ¿De acuerdo? Que lo estoy poniendo solamente como porcentaje. Estos tres valores son los que me van a dar la información. Yo tengo un valor normal, tengo un valor medido y tengo un porcentaje. Y me salen los valores. Entonces, ¿qué dice? Hablaremos capacidad vital forzada cuando este valor medido es, vamos a poner, más del 80% del valor previsto. O sea, este es más del 80% de este valor medido. El medido del previsto. Previsto es valor normal. El BEF1 también dice lo mismo, más del 80%. El valor medido es más del 80% del valor previsto. En cambio, el TIFE-NO, ¿qué dice? Que es el valor medido de la capacidad vital con respecto al medido del BEF1. Dice, el BEF1 medido, que es este de acá, debe ser mayor del 70% de la capacidad vital medida. O sea, es este valor de acá. Entonces, para hablar de TIFE-NO, tomamos este valor. ¿De acuerdo? Y para hablar de la capacidad, tengo que tomar este otro valor. Porque la capacidad vital forzada es el 80% y el TIFE-NO. ¿Por qué digo eso? Porque cuando ustedes hemos empleado, ¿qué valores hemos empleado acá fundamentalmente? El TIFE-NO y la capacidad vital. O sea, yo tengo que usar dos valores, TIFE-NO y capacidad vital. Acá está el BEF1 también, pero en un único lado. Pero en la mayoría, puro capacidad vital y TIFE-NO. O sea que yo tengo que saber prácticamente, este es capacidad vital y este es TIFE-NO. Ahora sí. Entonces, acá está un ejemplo. Estos son reproducibles. Mire, entonces, ¿cuál es el valor del paciente de capacidad vital? Ah, mi capacidad vital de este paciente es igual a 101%. Ah, normal. ¿Por qué? Porque tiene que estar por encima del 80%. Perfecto. ¿Cuánto es el BEF1? El BEF1 está también en 101%. También es normal. ¿Por qué? Porque tiene que estar más del 80%. ¿Y el TIFE-NO? Ah, el TIFE-NO ¿en cuánto está? 82.2%, 82.8%, ¿no? Ah, también es normal, porque tiene que estar por encima del 70%. ¿Qué voy a utilizar para interpretar la espirometría? Capacidad vital y TIFE-NO, nada más. O sea, estos dos valores que están en círculo. Capacidad vital forzada y el porcentaje del TIFE, del BEF1. ¿Qué son esos? No se vayan a confundir y no vayan a utilizar este otro valor, porque esto es otra cosa. Y luego para la reproducibilidad van a ver la diferencia de estos tres. Y acá son reproducibles y hemos dicho que el ejemplo que sí son reproducibles, básicamente.
¿ok? Porque 368 y 369 son reproducibles. Muy bien, entonces, esta es una manera. ¿Cuál es el patrón de esta espirometría? ¿Cuál es el patrón espirométrico? Patrón ventilatorio de la espirometría. ¿Cuál es? Y acá sí, por favor, al chat. Es normal, obstructivo, restrictivo o mixto. No tienen más. ¿Ok? 4 opciones. ¿Cuántos de ustedes dicen que es normal? Por favor, levanten la mano o marquen lo que dicen que es normal. Bueno, ustedes no pueden levantar la mano, no lo veo todo. Todos dicen que es normal porque ustedes están viendo ahí que está en capacidad de 101 y no, normal, correcto. Muy bien. Aquí ya empezamos este valor de espirometría. ¿Cuántos de ustedes dicen A, normal, B, obstructivo, C, restrictivo o D, mixto? O la última, no sé. Ya está. Contesten. A, B, C, D o E. Escriban en el chat, por favor. A, B. Son 80 ustedes. C, B, B, y a la vez está inclinando. Restrictivo. ¿Cuál es restrictivo? C. B es obstructivo, C es restrictivo. B. Sigan escribiendo B. Entonces, hagamos lo mismo. Primero, vemos la capacidad vital. Primero vemos el difenó. ¿El difenó dónde está? Acá está. Voy a buscarlo. Acá está. Es el difenó que 97%. ¿Y cuál es la capacidad vital? 53%. O sea, este es un restrictivo. Restrictivo es C. Y la mayoría me había puesto obstructivo. Yo no sé por qué, ¿dónde sacaron el obstructivo? Regreso. Esto es bien sencillo. Voy a hacer una diapositiva de nuevo. ¿Ya? A ver. Esto es bien sencillo. Sí, tengo que grabarlo. Ya. A ver. Voy a hacer una acá. Esta es la parte, creo que la más importante de todas, porque si no, hemos escuchado por gusto, si no pueden interpretar una espirometría, ¿no? Si no, no viene el caso. Este ya lo voy a llevar por acá y ya está. Ahí está. Ahí está. Entonces, miren, esto es así. Ustedes cuando ven una espirometría, lo que tenemos que hacer en primer lugar es buscar la capacidad vital, ¿no? Veamos, perdón. Acá está. Acá. Ustedes hacen esto. Primero ven el difenó, el porcentaje del BEF1 con respecto a la capacidad vital forzada. Este valor tiene dos opciones. Que esté normal, o sea que sea más del 70%, o que esté disminuido, o sea que sea menos del 70%. Cuando hacen eso, cuando una vez que hacen eso, lo que hacen es ver en qué lado están y van y miran la capacidad vital forzada en ambas circunstancias. Y tienen dos opciones, que esté normal. ¿Qué cosa es normal? Más del 80%, ya saben de quién, del valor previsto. O que esté disminuido. ¿Qué es disminuido? Menos del 80%. Igual sucede acá, que esté disminuido. ¿Qué cosa es disminuido? Menos del 80%. O que esté normal. ¿Qué cosa es normal? Más del 80%. ¿De acuerdo? Y se acabó. Entonces yo tengo, si mi paciente tiene, acá tengo cuatro opciones, no tengo más. Y voy a poner acá, difenó normal, incapacidad vital normal, ¿qué cosa es?
espirometría normal, difenó normal y difenó normal y tengo este lado, más capacidad vital disminuido, perdón, tipo disminuido restrictivo. Si tengo acá, me voy para acá. Acá ya tengo difenó disminuido, más capacidad vital disminuida, este es mixto, pues, porque tengo los dos. Y si tengo difenó disminuido y capacidad vital normal, este de acá tengo ya el obstructivo. En otras palabras, ¿qué puedo decir? Digo así, quien define el obstructivo, ¿quién es? Es la disminución del difenó. Ese define el obstructivo. Mírenme, difenó disminuido, capacidad vital normal. Quien define el restrictivo, ¿quién es? La disminución de la capacidad vital, porque el difenó es normal. Quien define la normalidad es la normalidad de los dos. Y quien define el mixto es la disminución de los dos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos así. Acá tenemos normal, dicho de otra manera, capacidad vital forzada y difenó. ¿De acuerdo? Normal los dos. Restrictivo, difenó disminuido, perdón, capacidad vital disminuido y difenó normal. Obstructivo, capacidad vital normal y difenó disminuido. Y mixto, los dos disminuidos. ¿Está claro? Entonces, ustedes se dan cuenta, en conclusión, ¿quién digo? El patrón normal es tanto la normal, los dos valores, tanto la capacidad vital forzada como el BEF1. El restrictivo, disminuido la capacidad vital forzada, y el difenó normal. ¿De acuerdo? El obstructivo, disminuido el difenó y la capacidad vital normal. Y el mixto, disminuido los ambos, tanto capacidad vital y difenó. ¿Está claro? Dicho de otra manera, el patrón restrictivo lo define la reducción de la capacidad vital. El patrón obstructivo lo define la disminución del difenó. El patrón mixto, la definición de los dos. Y el patrón normal, la normalización de los dos. ¿Está claro? Más que eso ya no puede estar sencillo. Segundo ejemplo. Acá. Esta curva, ¿qué tiene? Acá teóricamente ha reducido ¿quién? La capacidad vital. Esta es la capacidad vital. O sea, teóricamente es una reducción de capacidad vital. O sea, este debe ser un tipo restrictivo. Debería ser un tipo restrictivo. ¿De acuerdo? Veamos acá. Mírenme. ¿Cuál es el valor de esto? A, normal. B, obstructivo. C, restrictivo. D, mixto. No lo ponen no sé porque ya creo que alguien va a poner. A ver, respuestas por favor. C. Solamente uno contesta C. Por favor, respuestas. D. Todavía no, entonces todavía alguien tiene duda por ahí. Mixto, miren, D, mixto, D, o sea, D, mixto es. ¿Ya? C, y el otro es restrictivo. O sea, está entre restrictivo y mixto. ¿Por qué se pueden estar equivocando? Entonces, a ver, por favor, ahora sí yo necesito preguntas de quien se equivocan. ¿De acuerdo? Mírenme. Voy a hacer lo mismo. ¿Quién define el restrictivo? La capacidad vital. Veamos la capacidad vital. Efectivamente. 73%. Está bajo, ¿no? Ya. Voy al difenó. Mira, está en 70%. ¿De acuerdo? Si está en 70%, si lo considero el 70% exacto, que es normal, lo pongo solamente restrictivo, pero si lo considero ya bajo, lo pongo disminuido. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, teóricamente, acá, este valor, ¿de acuerdo? Decimos, ¿no? Tiene un difenó del 70%. Bueno, pues es normal. Y mi capacidad vital es 70%, ya es resto. Pero si tenía 69.9, ya se convertía en mixto. ¿De acuerdo? Mayor o iguales. ¿Okay? Probablemente no le pongan así en una prueba porque lo van a llevar a dudas.
El último consenso decía por debajo del límite inferior, o sea, le ponía este valor. O sea que lo llevo al 63% todavía, imagínense. ¿Okay? Pero eso no nos variamos ahí. Ahora sí, igual. A normal. B obstructivo. C restrictivo. Y D mixto. ¿Quién es? Sí, por favor. D mixto. Ya, D. Mixto, D. Ya más o menos ahora sí entendieron. Parece ya la gran mayoría. Escriban, por favor, la mayoría. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Es el momento de preguntar. Mixto. Ahí prácticamente el 100% de lo que contestan es mixto. Veamos. 73% menos del 80% y 67% menos del 60%. ¿Y? O sea que está bien, es mixto. Miren, ve, ¿qué sucede acá? Miren, el más alto es el 210, ¿de acuerdo? Y lo lleva acá. 210. ¿Cuál es el más alto de estos? El 141 que está acá. Igual que esto, lo lleva acá. En realidad coincide con esta prueba. Entonces toda esta prueba la lleva acá, ¿se da cuenta? Y esta es la que interpreta. Estas son las 3 pruebas reproducibles y esta es la que interpreta. El valor más alto de la capacidad vital y el valor más alto del BF1. Y eso lo interpreta. Este de acá, ¿quién es? El medido, perdón, este es el teórico, que es el valor normal, y este es el prebicho, el medido, y este es el porcentaje. Ahí está mi columna. Y entonces empieza a comparar 2 litros, 10 centímetros cúbicos, ¿no? 2 litros de centímetros cúbicos es el 73% de 2 litros 870. Eso es lo que ha dicho eso. 1 litro 41 es el 63% de 2 litros 24. Y este 1.41 es 67.1 de 2 litros 10. Este es el tifenol. ¿De acuerdo? No es este. Si ustedes consideran este, se equivocan. ¿De acuerdo? Es el medido. Este es el medido. El del paciente. Muy bien. Doctor, para evaluar el BEF1 únicamente se observa el valor del BES, el valor teórico. El BES es el mejor valor, ¿de acuerdo? Efectivamente, o sea, el 60, en este caso el 63%. Este es otro criterio. Eso ya vamos a ver. Ahí me estoy hablando del BEF1. Así es. Ese miren el valor del gol. O sea, doctor, para evaluar el BEF1 únicamente observamos el valor del BEF en el porcentaje teórico. Sí. Como para clasificar el BEF, así es. Acá tenemos 63%. Entonces uno dice, ¿no? En el gol dice, ¿no? BEF1 mayor del 80%, entre el 80 y el 50, entre el 50 y el 30 y menos del 30. Ese es el gol. Estadio clínico 1, estadio clínico 2, estadio clínico 3 y estadio clínico 4. En la hipótesis que este fuese uno de estos pacientes, sería 63%, estaría en estadio clínico de 80 a 50, 2. ¿De acuerdo? Es el gol, efectivamente. Pero el gol tiene otro criterio previo, ¿no? Que es patrón obstructivo para hablar de POC antes y después de broncodilatadores. Muy bien. Acá estamos hablando de espirometrías. Seguimos. Es válida la pregunta. Diagnóstico del patrón funcional. Normal, obstructivo, restrictivo, mixto. ¿Cuál es? C. Ya la agarraron, creo. Así es, ¿no? Capacidad vital 65 y 83% normal. Correcto, restrictivo. ¿Ya ven? Bastante sencillo. Ya interpretan espirometría. Otro ejemplo. ¿Qué cosa es? Ahora sí, escriban nomás, ya no pongan letra. ¿Qué es? Obstructivo, normal. ¿Hay alguien que se equivocó ya? Obstructivo. ¿Y dónde sacan obstructivo? Les vuelvo a repetir. Miren. Este es interesante, ¿no? Miren. Acá sacó 71.3 y acá sacó 90. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es obstructivo? Porque está por debajo de sus valores mínimos. ¿De acuerdo? O sea, no necesito llegar al 70%. Entonces, en ese caso, sí es considerado obstructivo.
O sea, este ya es una particularidad, pero que es válida. O sea, cuando este valor está por debajo de los anteriores, se dan cuenta que, miren, ve, 64, 73. O sea, acá cuando esté 70 y acá tiene 74, uno va a poder considerar obstructivo. Acá está en 69, 78. Acá está en 63, 72, ¿se dan cuenta? Estaba por encima, por eso decían que allá se quedan solamente con el restrictivo. Pero cuando en el último consenso de prueba de función pulmonar, tomaron el dato de que sobre el valor límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí vale el término obstructivo. Acá. ¿Qué cosa es? No hay lugar a dudas. 75%, 63%. No hay lugar a dudas. ¿Ok? Y miren esa curva. Miren, este del mismo paciente probablemente. A ver, vamos a decir el mismo. Miren, el medido es 3 litros 4 de capacidad vital. ¿De acuerdo? Veamos acá. 3 litros 4 está acá. 3 litros por acá. Sí, efectivamente, ¿se dan cuenta? 3 litros 4. Acá está 3 litros. Esta es capacidad vital, ¿ven? ¿De acuerdo? Ahora veamos el BEF1. Miren el BEF1. Es este acá. Casi 2 litros, ¿no? Por ahí. Veamos atrás. BEF1. 1.92. ¿Ven? Casi 2 litros. ¿Se dan cuenta? Esa es la curva. Por eso que uno sabe. ¿Es reproducible? Sí, es reproducible. Miren, ve. 304, 302, 3293. Y miren, esto también es reproducible. O sea, son reproducibles. Ojo, si esto no es reproducible, por eso que a veces en un examen les ponen así. D le ponen así, ¿no? A obstructivo B, y E le ponen ninguno de las anteriores. Claro que ninguna de las anteriores, porque no es reproducible. ¿Se dan cuenta? Ojo, miren primero la reproducibilidad, porque si no es reproducible, no es interpretable. ¿Okay? Acá, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es? Muy bien, obstructivo. Es reproducible. Y no yo estoy aceptando que son aceptables las maniobras porque no las veo. Pero sí puedo ver la reproducibilidad. Ah, ya, es reproducible. Ahora es interpretable, sí es interpretable. 62, obstructivo, porque el 11 está en capacidad vital. ¿Ok? Y ahí lo ven, miren la curva. Esta caída, ¿no? Y este pico también cae, miren. El pico flujo, miren, ¿eh? El pico flujo normal, el valor normal es más del 80% igual. El paciente hace 9.28 y debe hacer 7.14. 7.14 está acá, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Es el pico normal. Perdón, en este acá es. En este. Acá está 7.14 y acá está 9. Es el pico, este valor. ¿Ok? En la prueba le está saliendo, el normal es 9.28, o sea, este acá es 9.28. Y el que está haciendo el paciente es 7.14, que es este acá. 7.14. ¿Se dan cuenta? Y 7.14, 9.28, ¿qué porcentaje es? 77%, o sea, está abajo. Este es el pico expiratorio flujo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora miren, antes de terminar, voy a revisar las anteriores, las primeras que pusimos para ver si había reproducibilidad. Y vamos a ver si es que había reproducibilidad o no en todas las pruebas previas. ¿De acuerdo? Acá. Miren. Reproducibles. 23 a 32. ¿Cuánto hay de 1.320 a 1.230? ¿Cuánto hay acá? 110, ¿sí o no? De 230 a 330, no, 90, acá hay 90, o sea, son reproducibles. Por eso que la ven, ustedes ven la curva, perdón, ven la curva de la reproducibilidad encima. Prácticamente las tres curvas son muy similares, por eso que está una encima de otra, miren. Igual acá, ¿no? Todos son igualitas.
Seguimos. Acá hay reproducibilidad acá. 17, 13 y 0,8. O sea, el más alto es 170 y el más bajo es 80. 180 serían 100, o sea, hay 90. 0,98, 0,94, prácticamente 40 centímetros cúbicos, reproducibilidad. Acá, 35, 25, 21, o sea, 435, 4,350 y 4,210. ¿Cuánto hay? 210, 310 son 100, más 40, 140, reproducible. 300, acá tenemos 310, 310, 100 y 340. ¿Cuánto es? 60, reproducible. Aquí, reproducible, también hemos dicho que es reproducible. 0402, 93. ¿Cuánto es? A 304, a 293. Acá 93 es prácticamente 70 y acá es 40, 111. Reproducible. 92, 82, 71, 71 a 92, ¿no? 71. 81, 100, 91, ojo, 71, acá hay 210, ¿se dan cuenta? Miren, 1.92, 1.71, así es. ¿Cuánto es la diferencia? 710, 810, 100, 910, 200, más 20, 210. O sea, si yo voy a sentido estricto, la respuesta de esta era ninguna de las anteriores. ¿Se dan cuenta? Porque esta prueba no es interpretable. Y entendieron la interpretabilidad. Y este es un error fácil. Ahora, en la espirometría, sí es cierto que uno también le puede dar validez clínica, sí es cierto. ¿De acuerdo? Porque al final de cuentas yo, oye, pero doctor, miren la curva, ¿cómo es tan exacta? Por esto es, ya, entonces le doy validez, pues, ¿no? Pero vayamos de que si me voy a sentido estricto académico, no es interpretable. ¿Ok? Esta prueba, 16, 15, 10, fácil, ¿no? 21, 20, 16 también es totalmente reproducible. Si ustedes sean el más alto, 500, 160 y el más bajo es 5 litros 100. ¿Cuánto es? 60. En la tercera, 3 litros 210 y 3 litros 160. Acá hay 40 más 10, 50. Fácil, ¿eh? ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ¿alguna pregunta? 2 horas exactas. Ya entendimos entonces. Ahora, para terminar, los patrones funcionales no significa enfermedades. ¿De acuerdo? Eso hay que aclararlo. Yo puedo tener una enfermedad obstructiva como el asma, porque es una obstrucción del bronquio. Pero cuando me hago una espirometría, me sale un patrón normal. Y por tener un patrón normal, ¿dejo ser asmático? No. Entonces, no necesariamente el patrón funcional va a coincidir con la enfermedad. Ejemplo, yo puedo ser asmático y aparecer con un patrón normal, con un patrón obstructivo, con un patrón mixto o con un patrón restrictivo. O sea, soy asmático con un patrón funcional restrictivo. Tengo una enfermedad obstructiva con un patrón funcional restrictivo o con un patrón funcional mixto. Son diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener una fibrosis pulmonar. Es una enfermedad restrictiva. Pero en un momento la fibrosis pulmonar tiene un patrón funcional normal. O sea, espirometría normal. Entonces yo digo, ya, tengo una enfermedad restrictiva que en este momento lo tengo con patrón funcional normal. O tengo una enfermedad fibrosis pulmonar definida por diagnóstico, por tomografía o por biopsia, pero sin embargo tengo un patrón obstructivo. Eso existe. Una cosa es el patrón funcional y otra cosa es la enfermedad. Hay enfermedades restrictivas y enfermedades obstructivas, como que hay patrones obstructivos y patrones restrictivos, que no necesariamente coinciden, sino es que esta enfermedad obstructiva o restrictiva, cómo se comporta funcionalmente. Ustedes saben que una fibrosis puede estar asociada a broncoespasmo y media patrón obstructivo. La enfermedad obstructiva crónica es una enfermedad obstructiva, pero sin embargo sus patrones son mixtos y a veces son inclusive restrictivos. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces siempre haciendo esa aclaración. ¿Alguna pregunta?
Si no hay preguntas, entonces damos por concluido esta parte de espirometría. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay, Jerico. Muy clara, dice. Ok, a ver, voy a leer algunas preguntas que no la pasen tan rápido. Ya, dice, ¿es posible tener algunas medidas? Un ratito, voy a retroceder. Dice acá, vamos a ver, acá ver las preguntas que están poniendo al último, sueltan. Muy clara su ponencia, doctor, muchas gracias, doctor, pero entonces, ¿cómo se hará el diagnóstico? Bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ahorita no hemos trabajado diagnóstico, hemos hablado solamente sobre espirometría, pero podemos hablar sobre diagnóstico, no hay ningún problema. A ver, el asma es una enfermedad reversible y funcional, por consiguiente se define por el siguiente patrón obstructivo con una reversibilidad más del 12% postbronquilatadores. El EPOC es un patrón obstructivo sin reversibilidad, o sea, patrón obstructivo tanto pre y post broncodilatación. ¿De acuerdo? Ese es el EPOC. A ver, dice acá, es posible tener algunas medidas que permitan, es posible, dice, doctor, ya, es posible tener algunas medidas que permitan a un centro tomar espirometrías en tiempo de COVID, sí. ¿Sería solo para ámbito hospitalario o también en salud ocupacional? A ver, es bien relativo, ¿no? En primer lugar, la posibilidad de contagio va a ser mucho mayor, porque voy a someter a un paciente que puede ser asintomático con COVID, que contagie y contamine. O sea, eso ténganlo en cuenta. La famosa regla y ecuación que tenemos, ¿no? Beneficio y riesgo. Riesgo, beneficio. ¿Qué tan beneficio yo voy a obtener de hacerle una prueba a esta persona y el riesgo que voy a someter? Tengo que valorarlo. Pero si lo hago, lo estoy sometiendo a un riesgo al personal que trabaja y a la contaminación, obviamente, ¿no? Yo puedo poner filtro, todo lo que ustedes quieren, pero va a haber contaminación, probablemente. ¿Ok? Entonces, el tipo de COVID, ¿qué pasa? Fundamentalmente yo creo que el patrón de la fibrosis pulmonar, después ya que el paciente ya no contagia, obviamente ya le pueden hacer su espirometría, no hay ningún problema, pero no en la fase activa de la enfermedad. Y ahí van a determinar que hay una fibrosis. Los COVID también están haciendo hiperreactividad bronquial, o sea, también hacen broncoespasmo. O sea, se va a valorar después, básicamente. Muy bien. Miren, de México también me han escuchado, qué bien, qué interesante, ¿no? Muchos saludos por allá. Excelente, poner, muchas gracias. Está claro acá. Pero si un trabajador que está en Lima, pero trabaja en Pasco, y ha presentado neumonía, hacerle la espirometría, la misma respuesta que la anterior, ¿no? O sea, ¿qué tanto es necesario hacerle la espirometría en la neumonía? Va a estar bajo por la neumonía, y eso va a revertir, va a mejorar. O sea, no prefiero salir del evento agudo y hacerle todo cuando está estable. Es como cuando sale el paciente, doctor, hacerle ahorita, ¿para qué? Va a estar bajo todo. Entonces esperemos que se recupere para que ahí se le haga todo, ya cuando el paciente está en estado basal, ¿no? Igual los que están saliendo en fibrosis pulmonar no se hace inmediatamente, ¿no? Sino que se vaya mejorando al tope. Yo tengo la evidencia que tiene una fibrosis porque tiene una tomografía. Sabemos que el patrón funcional está bajo porque el paciente hace un test de caminata y de satura. Entonces no tengo esa duda que hay una fibrosis pulmonar. Y ¿para qué hacer una espirometría y demostrarme que tengo 20%, 30%, 40% ahora? ¿Para qué? Y lo más importante es hacer que el paciente mejore posteriormente de la prueba de función pública con la fisioterapia, va a mejorar y va a responder, ¿no? ¿Ok? Muy bien, te saludos por Costa Rica también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces creo que si no hay preguntas, entonces quedamos ahí. De repente sí sería interesante hacer una nueva presentación, solamente en buscar pruebas de función pulmonares en las diferentes enfermedades, ¿no? La pletismografía es más fina que la espirometría y el encontrar enfermedades subtiles efectivamente, me va a definir, la pletismografía me la va a definir. Si gustan, miren, esa es una muy buena pregunta que me va a aperturar a dar unos ciertos conceptos, ¿de acuerdo? Con el permiso de Jerico, ¿puedo hacer una presentación más, Jerico? Sí, no hay problema. Ya, entonces voy a retroceder a poner una diapositiva acá, y le voy a poner un ejemplo de qué tan importante hacer una pletismografía, ¿de acuerdo? Ya con un concepto que ya tienen de espirometría es más fácil hacer una pletismografía. Miren,
Voy a partir de un valor de una espirometría mixta. Cuando se tiene una espirometría mixta, ¿no? Por ejemplo, esto. Vamos a ver acá. Ahora sí. Ahí está. Miren, vamos a poner que tengo un paciente que tiene un BEF1 sobre capacidad vital forzada menos del 70%. Patrón obstructivo, ¿de acuerdo? Pero a su vez tiene una capacidad vital forzada menos del 80%. Ah, ya, patrón mixto, correcto. Ahí puede ser cualquier enfermedad, en realidad, que tiene dos componentes. Y a este paciente que le hemos hecho una espirometría, le voy a hacer una pletismografía y tengo tres opciones, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, primera opción, 1. Acá voy a dibujar una barra de los valores de una pletismografía, que es volumen residual y capacidad vital. ¿Está claro? Entonces mi paciente puede tener esto. Y estoy exagerando, ¿eh? Volumen residual y capacidad vital. Este hecho que tenga este ratio de volumen residual sobre capacidad vital es un patrón obstructivo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una opción. La otra opción, que yo tenga un paciente así. Igual, este es lo normal del paciente, volumen residual y capacidad vital, y el paciente tiene este patrón. Volumen residual y capacidad vital. ¿De acuerdo? También tiene el ratio, igualito. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Miren, los dos tienen el ratio casi similar, ¿no? O sea, el BR sobre la capacidad pulmonar total. ¿Qué porcentaje es este BR, todo este de acá, de todo esto? Ah, ya más o menos a ojo de buen cubero, ¿cuánto será? De todo esto, será más o menos pues un 60%, vamos a poner 65%. Acá, un 70%. Entonces están elevados. Lo normal es que sea esto, 20 a 30%. ¿Se dan cuenta? Ese es lo normal, el ratio. ¿Ok? Tercera opción, que tenga esto. Este es lo normal del paciente, volumen residual y capacidad vital, y el paciente tenga esto, en la pletismografía. Igual, 70%. ¿Se dan cuenta? Igualito su ratio es 70%. Los tres tienen el mismo ratio. Los tres tienen, miren, capacidad vital disminuida, ¿sí o no? Miren lo normal y miren el paciente. Está disminuida. Miren lo normal y miren el paciente. Está disminuida. Miren lo normal y miren el paciente. O sea, los tres tienen esta capacidad vital, menos del 80%. Y como tienen ratio incrementado, de hecho tienen patrón obstructivo. Pero los tres son diferentes. Uno tiene una capacidad pulmonar total normal. El otro tiene una capacidad pulmonar total, el 2, disminuido. Y el 3 tiene una capacidad pulmonar total incrementado. Totalmente diferentes. El A puede ser un asma con atrapamiento aéreo. Una fibrosis pulmonar con obstrucción asociada. Un EPOC. Tres enfermedades diferentes con la misma espirometría. Ya entienden ahora por qué es importante la pletismografía. Ya entienden ahora por qué es importante ese volumen residual. Por qué es importante medir la capacidad pulmonar total. Y por qué es importante medir los ratios. El ratio de volumen residual sobre capacidad pulmonar total o capacidad residual funcional sobre capacidad pulmonar total. Y eso no se puede medir con espirometría. Esto de acá es prácticamente pletismografía. ¿Qué examen es este? Pletismografía. Eso es. Entonces, cuando hay dudas de un diagnóstico, hay que hacer una pletismografía. ¿Y cuántas historias llegan al consultorio de pacientes con diagnóstico de fibrosis pulmonar manejados como asmáticos? Y el paciente viene diciendo, doctor, a mí me han dicho que yo tenía asma y usted viene y me dice que tiene fibrosis. No sé, señor, pero usted tiene fibrosis ahorita, porque yo hago una pletismografía. Si ustedes tienen este patrón, viene el paciente con este patrón, el primero, y es un paciente joven, lo más probable es que sea un asmático. Le dan tratamiento, le dan corticoides, su tratamiento con aerosoles, etcétera, etcétera. Un buen tratamiento, el 90% del paciente tiene que mejorar y le hago una espirometría de control. Y la espirometría, ¿qué tiene que ser? Normal, porque el asmático es un paciente que tiene un patrón funcional
tiene una enfermedad funcional, reversible, sin daño estructural. Por consiguiente, cuando lo trate bien, va a regresar toda la normalidad. Pero si ese paciente bien tratado no regresa a la normalidad, significa que ya no tiene un patrón funcional reversible al 100% y que hay un daño estructural. Y el daño estructural significa que hay una enfermedad agregada, bronquiectasia, lo que sea. Pero ya hay una enfermedad de daño estructural. El EPOC es una enfermedad de daño estructural. La fibrosis pulmonar es una enfermedad de daño estructural. Las bronquiectasias son enfermedades de daño estructural. Entonces, todas las enfermedades que me den daños estructurales no, me van a hacer que la función nunca regrese a la normal, porque hay un daño estructural. En cambio, el asma per se es una enfermedad funcional sin daño estructural. Por consiguiente, tratada bien adecuadamente, debe regresar a la función normal. El tema es que, como se infectan constantemente, se infectan porque no están bien controlados, entonces el paciente empieza a hacer daño estructural y ahí se ponen patrones mixtos. Por eso decía, usted puede tener un asmático con patrones mixtos porque tienen otras cosas asociadas. Bueno, es otro tema que es importante discutir, de repente muy buen igual podemos discutir. Bien, ¿alguna pregunta o alguna otra duda? No sé si hay, ya voy a ver al chat. Si hay algunas preguntas, ¿no? A ver, voy a leerlas. Dice, ¿qué usos tiene un estudio de espirometría en paciente, doctor? Bueno, no, definitivamente es una prueba, es como el electrocardiograma para el cardiólogo, es la espirometría para el neumólogo. Yo lo pongo así. O sea, definitivamente en una enfermedad pulmonar crónica tiene que tener espirometría. ¿Cuál es la enfermedad crónica más frecuente? El asma. Recuerden que el asma tiene una prevalencia que va entre 10-15% de la población. Cada 100 pacientes que han visto ustedes deben haber visto entre 10 a 15 asmáticos, ya sea como antecedente o como enfermedad. Si ustedes han visto 100 pacientes en un periodo y no han visto ningún asmático, preocúpense porque sencillamente no les han preguntado adecuadamente. Y muchos asmáticos los están viendo como procesos infecciosos de repetición. Lógico, si yo tengo una enfermedad inflamatoria crónica, mi mucosa de la vía respiratoria está crónica porque no estoy controlado, una mucosa inflamada es un caldo de cultivo. Yo siempre digo a mis alumnos en la universidad, ustedes cuando tengan un resfrío tienen un caldo de cultivo en las mucosas de la orofaringe, tienen un agar placa, tienen una placa Petri, y con su agar placa están saliendo a la calle con todas las bacterias que se contaminan porque este es un caldo de cultivo. Por consiguiente, hago una infección y termino infectado. Y me están dando antibióticos. Entonces, ¿qué ocurre? Mucosa inflamada es una mucosa que se inflama constantemente. Y entonces los niños empiezan a debutar con infección. Y al final de cuentas, las infecciones son procesos secundarios a un evento inflamatorio crónico. Traten el evento inflamatorio crónico y las infecciones aparecen. En el paciente asmático, obviamente. Es bien interesante, no hay mucho por conversar ahí. Entonces, sí, efectivamente, no debería haber asmático que no tenga espirometría. Quizás puedo aceptar que no tenga espirometría de diagnóstico porque lo vieron en emergencia, etcétera, pero una espirometría de base y de ahí demostrarle a un paciente asmático que siempre tiene función pulmonar normal. O sea, eso debe ser. Cuando el asmático deja de tener función pulmonar normal, hay que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Algunos ejercicios de espirometría post-COVID? Sí hay. Sí hay. ¿De acuerdo? O sea, lo que hacen es patrón restrictivo fundamentalmente, pero recuerdo, ¿no? O sea, ya tengo seguridad de que el paciente ya pasó el COVID y ya no está infectando porque voy a someterlo a un flujo. Y imagínense, va a contaminar el ambiente, etcétera. Si no tengo un ambiente con presión de aire negativo, etcétera, etcétera, obviamente no lo voy a hacer. Entonces, hay que hacer los estudios. Dejan fibrosis pulmonar, se asocian a broncoespasmo. Lo que está viendo más es fibrosis pulmonar, básicamente. Muy bien. Yo creo que ahora sí ya nos hemos superado bastante las 2 horas. Yo creo que ha sido bastante provechoso la conversación con ustedes. Creo que puede haber esclarecido algunos conceptos y sobre todo han ampliado el diagnóstico de una espirometría, que es nada del otro mundo. Uno cuando nos muestran una espirometría parece un número muy grande de cifras, pero hay que saber buscar las cifras. Nada más, 3 cifras, 2 cifras en realidad, capacidad vital y tifenó, nada más. Y hay que saberlas ubicar en todo ese enmarañado de espirometría, ¿no? Yo tengo cualquier cantidad de espirometrías que ustedes van a ver ahí y prácticamente yo solamente he recortado algunos aspectos nada más. ¿Ok? Muy bien. Ojalá pueda hablar con nosotros. Claro, no hay ningún problema. Cuando guste, es cuestión de coordinar nomás. Muchas gracias, ¿no? Y buenas noches. Listo, doctor. Muchas gracias y gracias a todos por
estar por su presencia virtual. Creo que hasta yo entendí espirometría y creo que eso es mucho. Entonces, excelente, doctor, muchas gracias con todo. Ahí está mi correo y mi teléfono, cualquier cosa quieran consultar. Sí, cualquier consulta, ahí el doctor ha dejado sus correos, y también no se olviden que en el grupo de Telegram que hemos creado, ahí vamos a dar también algunas otras indicaciones sobre próximos eventos y próximas charlas que vamos a dar con el doctor Saavedra y con otros docentes también de otras especialidades. Así que muy buenas noches, que tengan un buen domingo, cuídense mucho, y esto sería todo por hoy. Gracias, doctor. Gracias a ti. Chao, chao.